Hola queridos, queridas, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lengueando, que es Gerundio, el canal en el que podemos aprender lengua de una manera divertida, más tranquilita, sin mucho estrés. Pues nada, hoy vengo a hablaros sobre la prosa medieval, así que te pongo la intro y te lo explico ya. ¡Vamos al lío! ¡Shh! Mirad, lo que tenemos que tener en cuenta es que durante la Edad Media existía un profundo carácter religioso, entonces casi todo giraba en torno a Dios y a la religión. Durante esta época el castellano se convierte en un modo de transmitir la cultura y el conocimiento. Monarcas y sabios desde entonces van a utilizar esta lengua para escribir sus obras. Es muy importante hablar en esta época de Alfonso X el Sabio. Fijaos si este hombre fue importante, que a día de hoy existe en Madrid una universidad que lleva su nombre y se remonta la existencia de este señor a la Edad Media. Y es que la influencia de Alfonso X el Sabio fue imprescindible para fijar el castellano como lengua y para que se empezara a escribir prosa en este idioma. Durante su reinado, que tuvo lugar entre los años 1252 y 1284, impulsó el castellano, lo puso como lengua oficial para la administración y como lengua de la cultura, que antiguamente para estas cosas se utilizaba el latín. Dirigió la Escuela de Traductores de Toledo. Allí, la mayor parte de las obras conocidas hasta la época se tradujeron al castellano por parte de algunos de los más importantes sabios de las tres culturas, de la hebrea, la cristiana y la musulmana. Allí se tradujo toda la literatura. Allí se recopiló y se tradujo todo el saber de la época. Bajo el reinado de Alfonso X el Sabio se fijó una única norma para el castellano, porque antiguamente en cada parte se escribía como le parecía. Bajo el reinado de este señor se unificó y se crearon normas de escritura. Por eso a día de hoy tú te tienes que saber cómo se escriben las palabras, por culpa de este tío. Echa las culpas, a mí no me digan. El ejemplario o exempla, ¿lo habré dicho bien?, son un conjunto de cuentos didácticos que están escritos para enseñar algo, para aportar una enseñanza provechosa. Los primeros ejemplarios estaban pensados para ofrecer a la nobleza una guía de conducta, un cómo comportarse de manera correcta, cómo actuar ante diversas circunstancias. Posteriormente, los predicadores cristianos vieron en ella una herramienta fundamental para difundir su doctrina. Las colecciones de ejemplarios lo que suelen hacer es mezclar varios cuentos dentro de una narración global. Es un marco narrativo que sirve para organizar esos cuentos y para canalizarlos todos dentro de una única historia. Lo más habitual son cuentos en los que un criado o un ayudante le va dando consejos a su rey, a su amo, de cómo comportarse en diferentes situaciones. Muchos de estos cuentos proceden del lejano oriente y han llegado a nosotros mediante otro tipo de textos. Versiones persas, versiones árabes, versiones latinas. De los ejemplarios traducidos al castellano de esta época destacan Calila Edima, que es una conversación entre dos hermanos que son lobos, y las preguntas de un rey sabio ilustra sus respuestas. Y también está Sendebar, o libro de los engaños de las mujeres. Aquí 7 filósofos intentan disuadir al rey de que condena a su hijo. Y para convencerle discuten con una madrastra utilizando los cuentos. Me gustan más tus clases que jugar una partida y ganar 5-0. Bueno, ahora vamos a hablar de don Juan Manuel. Don Juan Manuel fue el sobrino del rey Alfonso X el Sabio, o sea, era un tío importante. Fijaos porque este señor se dedicó a la literatura, se dedicó a escribir. Y este fue el primer... Él tuvo desde el principio muy clara la importancia que tenía la literatura como herramienta para educar y para moralizar y para dedicarle al aprendizaje. Y tuvo también conciencia de pronto de la importancia de la literatura y de ser escritor. Él no quería que los copistas, antiguamente no existían ordenadores ni imprenta ni ninguna manera de copiar los libros, sino era escribirlo a mano. ¿Qué pasaba? Que muchas veces los copistas, los que escribían esas cosas a mano, cambiaban algunas palabras, cambiaban algunas expresiones, lo escribían con su propio lenguaje, y este señor, don Juan Manuel, no quería que esto ocurriera. Él quería que las cosas fueran exactamente tal y como él las había ideado y las había escrito. Profe, sorry, yes, it's me, profe. Profe, ¿tú por qué no dejas de hacerte vídeos en YouTube, que es como muy vintage, ¿no? ¿Y por qué no te haces un canal en TikTok, que es como más fashion, ¿verdad? Es más trending. Don Juan Manuel quiso hacer valer la importancia de la nobleza en una época en la que estaba empezando a perder poder, a perder auge. Él se dirige a la aristocracia y le ofrece una guía de conducta política y religiosa. Y para eso utiliza el modelo de literatura didáctica. Intenta aconsejar a la nobleza sobre diversos temas, que son, los más reiterados son estos. Temas políticos, educa a los nobles en temas como la guerra, la fama, la riqueza. Temas morales, la amistad, la honra, la familia, la lealtad, los vicios, la astucia, el engaño. Temas religiosos, enfocados a la salvación del alma desde la perspectiva, desde el prisma de la fe cristiana.
De entre sus obras destacan el libro de los estados, el libro del caballero y el escudero, pero sobre todo y más importante, el libro de Patronio o el conde Lucanor, que tengo en el canal otro vídeo en el que te hablo exclusivamente de esto, del conde Lucanor, así que ya sabes, pincha y lo busca. O podrías también marcarte unos magníficos directs en Twitch. Un channel en Twitch, I can't believe it. Esto trending, ¿eh? Si hablamos ahora de la prosa de ficción, podríamos decir que la más importante o la más representativa de esta época son las novelas de caballerías. Aquella que luego quiso ridiculizar Cervantes o criticarla en El Quijote. Que por cierto, también tengo un vídeo de Cervantes y del Quijote en el canal. ¿Lo quieres ver? Ya sabes, pincha y lo buscas. Los libros de caballería siguen el estilo francés, por ejemplo la del rey Arturo, en el que un guerrero noble lucha por el amor de su amada, vive grandes aventuras. Muchas veces mezclan elementos de ficción como hechizos, dragones y bichos y cosas de esas raras. La novela de caballería surgió en el siglo XIV con el libro del caballero Cífar. O Cifar, yo no sé cómo es. Y logró su máximo apogeo entre los siglos XV y XVI. En el año 1490 se publicó en valenciano por Joanot Martorell, ¿lo habré dicho bien?, la primera obra de España de este estilo, que era Tirán lo Blanc. Y sobre el año 1492 se tradujo esta obra al castellano por Garci Rodríguez de Montalvo y es la que conocemos como Amadís de Gaula, que sale en el Quijote de Cervantes. En esta época también tenemos las novelas sentimentales, que era de forma epistolar, es decir, en forma de carta, una conversación entre dos nobles en que se quejaban y se lamentaban de que su amor no era correspondido por su amada. Un ejemplo de esto es Cárcel de Amor de Diego de San Pedro. ¿Cómo? No. Yo no me he enterado. Tenemos también el teatro medieval. Fijaos, el teatro medieval, como en la Edad Media lo importante era la religión, el teatro medieval seguramente nació para hacer más llevaderas, más amenas y más fáciles de aprender y de entender las ceremonias religiosas, nació dentro de la iglesia. ¿Qué pasa? Que con el tiempo fue saliendo al exterior y esas representaciones ocuparon otros espacios, lo que dio lugar también a su vez al nacimiento de otro tipo de teatro, que era el teatro pagano, el que era no religioso. Las primeras muestras de este teatro religioso eran obras cortitas y que incluían partituras musicales, algunas de ellas. Como tenían este carácter religioso del que os hablo, pues casi todas trataban o estaban basadas en dos épocas principales, la Pascua y la Navidad. El Auto de los Reyes Magos es un fragmento de obra del siglo XII que nos ha llegado hasta nuestros días y las que mejor conservada está. Aquí se escenificaba la Epifanía o la adoración de Jesús, en la que los Reyes Magos, siguiendo la estrella que los llevaba a Belén, se entrevistan con el rey Herodes, le cuentan la misión y el rey Herodes acaba hablando con sus consejeros. Justo aquí es donde acaba el fragmento que ha llegado hasta nuestros días de esta obra teatral. Bebe de fuente dramática francesa, son 147 versos y combina el diálogo y el monólogo. El diálogo es cuando hablan dos personajes o más y el monólogo cuando solo habla uno de ellos. Monólogo. Por último podríamos hablar del teatro profano, que como os he dicho antes, ya que el religioso salió de las iglesias, aquello permitió que se hicieran representaciones teatrales que no tenían carácter religioso. No ha llegado ninguna hasta nuestros días, aunque hay algunos escritos en los que hacen referencias a ellas. Se cree que lo interpretaban pues los juglares en las plazas y lo hacían con la finalidad de entretener y distraer al público. Y bueno, hasta aquí este vídeo, así que nada, si quieres saber más cositas, ya sabes, búscame Lengueando que Gerundio, que en el canal tengo un taco de vídeo que te enseño un taco de cosas. Botón suscribir, tolón, campanita, campanita, lo que tú quieras, por aquí estamos, ¿vale? Venga, chao, adiós, portaos bien. Ya, voy a cortar ya. Que me voy a merendar que estoy... Sick of the deja vu.